Estamos nuevamente con ustedes, esto es UPAO Noticias, nos acompaña Alberto Pinillos, seguimos siempre en vivo, son las 5 de la tarde con 47 minutos, vamos ahora a conversar acerca de la situación de la pandemia. Como lo hemos venido indicando durante toda la semana, todavía tenemos que seguir teniendo presentes, vigentes los protocolos de bioseguridad. Tenemos que seguir siendo responsables, la pandemia no la hemos superado, la COVID-19 está con nosotros y tenemos que seguir actuando, repito, como buenos ciudadanos y cuidándonos y sobre todo protegiéndonos de contagiarnos. Vamos a conversar sobre la situación de la pandemia en la región con el representante del Ministerio de Salud, aquí en La Libertad, el señor Andrés Morán. Bienvenido, señor Morán, a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la colectividad de Trujillo y toda la región. Bien, señor Morán, si bien es cierto, en las últimas semanas hemos podido ver significativamente descensos en los contagios, pero también en los últimos días se han reportado, según la región, la Gerencia Regional de Salud, que hay pacientes hospitalizados a consecuencia de la COVID-19. Coméntenos, antes de conversar cómo va el avance en la vacunación, ¿cómo está la sala situacional aquí en La Libertad respecto a contagios de COVID-19? Sí, cómo no. En realidad la población tiene que saber que todavía seguimos recibiendo pacientes con la enfermedad, con casos moderados o graves de la enfermedad. En estos momentos, por ejemplo, hay 10 camas UCI ocupadas en La Libertad. 9 son de adultos y una es de un niño, ¿no? Entonces, tenemos también más hospitalizados, pero obviamente con un estado más, no tan grave como para ir a la UCI. Entonces estamos todavía teniendo estos casos severos, ¿no? Y entonces decirles, por ejemplo, que en estos momentos hay más pacientes hospitalizados en camas UCI que todas las camas UCI que teníamos para los pacientes con COVID cuando se inició la pandemia, ¿no? Entonces, eso, quisiera, no sé si les más o menos les grafica la situación. Si hoy empezara la pandemia, entonces, y si tuviéramos el mismo número de camas que teníamos en ese entonces, ya no habrían camas para los pacientes que requerirían una cama UCI. Claro, la situación ha cambiado. Ahora tenemos un número que es realmente pequeño de hospitalizados en UCI en la región. No están habiendo habitualmente en estos últimos días muertes diarias. Se presenta una muerte cada 2 o 3 días y a veces un poco más, ¿no? Pero siguen muriendo por la pandemia. Ahora, esas personas, el señor Morán, que nos comenta que están hospitalizadas y que están en unidades de cuidados intensivos, ¿su diagnóstico es por COVID solamente o porque tienen alguna comorbilidad o enfermedades crónicas o porque tal vez no completaron su esquema de vacunas contra la COVID? Sí, es una mezcla de esas condiciones. Por un lado, son personas que tienen comorbilidad, empezando incluso por la edad, siguen siendo mayores de edad, adultos mayores, ¿no? Pero también personas con otras enfermedades que disminuyen las defensas, con diabetes, hipertensión arterial, por ejemplo, insuficiencia renal, ¿no? Entonces, estos son los que están en mayor riesgo, pero también, como acabo de decirles, tenemos un niño hospitalizado, ¿no? ¿Y ese niño también tiene alguna patología o cuál es el diagnóstico de este niño? La verdad es que en este momento yo no tengo una información precisa de este niño, pero lo podemos luego reportar, ¿no?
Perfecto. Ahora, coméntenos, señor Morán, respecto a la vacunación. Necesitamos seguir afianzando esta cultura en la población de cumplir con su esquema de vacunas y ya sabemos que en Trujillo se está administrando la cuarta dosis para los mayores de 50 años, luego de haber cumplido los 5 meses de su última vacuna. ¿Cómo va el avance y si se van acortando estas brechas en los rangos, en los grupos etarios de vacunados? Sí, cómo no. Para el caso de la cuarta dosis, incluso ya se ha dispuesto que los mayores de 18 años que tengan una comorbilidad que les produce disminución de la inmunidad, ya también reciban, si es que ha pasado estos 5 meses, como usted dijo, ya reciban una cuarta dosis. En realidad lo que tenemos que estar todos convencidos es que la vacuna es buena, protege de los casos graves, de la muerte, pero tiene también un periodo de duración que no es muy larga esa protección. Por eso es que nos tenemos que estar poniendo una nueva dosis y también porque siguen habiendo nuevas variantes. No sé si están familiarizados ustedes con la vacuna contra la influenza, por ejemplo, que todos los años nos tenemos que volver a vacunar a aquellas personas que también o tienen una comorbilidad o son adultos mayores, porque este virus ha mutado y entonces la inmunidad que nos protegía de esta enfermedad ha disminuido o ya no es tan potente como quisiéramos que lo fuera, ¿no? Entonces es probable que no de una manera tan rápida, pero en unos meses estemos hablando de una quinta dosis, por ejemplo. Y entonces es muy, muy necesario estar conscientes de que tenemos que seguir incrementando el porcentaje de personas que completan sus 3 dosis y luego, si están en estos grupos de mayor riesgo, su cuarta dosis, ¿no? Entonces, como sabemos, el gobierno dispuso que la mascarilla sea de uso opcional, facultativo, que cada uno lo decidiera si es que está diríamos, al aire libre en lugares públicos, siempre que no estén muy conglomerados, pero siempre y cuando en las personas mayores de 60 años, por lo menos el 80% de ellos tenga su tercera dosis. Y todavía en Libertad no cumplimos ese requisito. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese porcentaje, señor Morán? Sí, mire, nos falta aproximadamente 2.5%. Esto es un poco más de 13,000 personas que nos faltarían vacunar para que ya podamos decir, en estas actuales circunstancias, entonces podemos pasar a el uso facultativo, opcional de la mascarilla. Y al respecto, el ministro de Salud se ha pronunciado hace unas horas también respecto a obviamente vamos a vivir la euforia del partido de fútbol el día lunes por la clasificación al Mundial de Qatar frente a Australia, y ya como sabemos somos la mejor hinchada del mundo y vamos a querer pues ver este partido en presencia de muchas personas, con la familia, con los amigos, en el trabajo o en los restaurantes o centros comerciales que seguramente van a habilitar pantallas gigantes, y se ha recomendado pues que sigamos utilizando la mascarilla. ¿Qué le diría usted de manera complementaria, señor Morán, a los ciudadanos que ya se han organizado y que piensan pues disfrutar esta fiesta futbolística en conglomerados, en masa? Sí, que tengamos muchísimo cuidado como se ha planteado. Todos sabemos seguro que en Lima ha empezado a incrementarse el número de casos de personas con COVID, ¿no? Y entonces tenemos que tener presente que para contagiar a veces no se necesita toser.
ni estornudar. Por ejemplo, si gritamos fuerte, gol, 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 gol. Los aerosoles, ahí están. Exacto. Ahí se va el virus. Sí, ¿no? Entonces ahí va el virus. Por eso es que tenemos que seguir usando la mascarilla. Correcto, muy bien, señor Morán, le agradecemos su participación en UPAO Noticias. Tenemos una información mucho más clara entonces, a seguir cuidándonos, no bajemos la guardia y si queremos pues disfrutar de un mundial saludables, hay que todavía usar la mascarilla para evitar contagios y sobre todo yendo a vacunarnos a los centros habilitados. Muy amable, señor Morán, Andrés Morán, representante del Ministerio de Salud aquí en La Libertad. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias también a ustedes. Bien, de esta manera estamos llegando a la parte final de UPAO Noticias. Recuerde, seguimos en tiempos de pandemia, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos y mantengamos nuestra distancia física, la higiene de manos, la mascarilla y sobre todo vayamos a vacunarnos, ya lo dijo el señor Morán, los mayores de 18 años que tengan alguna comorbilidad pueden también ya recibir su cuarta dosis para estar protegidos. Gracias por la sintonía, nos reencontramos el día de mañana en UPAO Noticias. Buenas tardes.